Bueno, ok, entonces hoy vamos a estudiar el segundo capítulo del libro de Yehoshua, de Josué. Entonces, bueno, como habíamos visto en el capítulo anterior, habíamos visto que pues Yehoshua era el hijo de Nun, y Nun veíamos que era la letra hebrea eh, que se refería a la letra 50, entonces entendíamos que era el mensaje profético de que Yehoshua, bueno, como el 50, recordemos, es el número del jubileo, es el número donde todas las cosas vuelven a su dueño original. Entonces estábamos viendo que precisamente por eso decía que Yehoshua, Josué, era el hijo de Nun, o sea, el hijo del jubileo. Recordamos que esta es una alusión profética al Mesías Yeshua. Entonces, bueno, en este primer capítulo hablábamos, resumiendo así muy rápidamente, que se le daba un consejo para que las cosas le salieran bien. ¿Y era cuál? Era precisamente que él debía ser fiel a la enseñanza de su siervo Moshe, o sea, el maestro espiritual de Yehoshua. Recuerden que él, cuando Moshe subió al monte a recibir las 10 palabras, las tablas con las 10 expresiones, él fue el único que lo acompañó, se quedó más o menos a la mitad del camino, y después de que estaba la tienda del encuentro, de que ya estaba construida, él era el que permanecía y decían que era el que no salía de allí. Entonces, había digamos, una clave, un secreto que le daba el Eterno, y era el secreto para que le fuera bien, era precisamente meditar en sus leyes de día y de noche para que todo le fuera bien, todo le saliera bien. Y entonces le decía que esfuérzate y esfuérzate, porque obviamente esa labor que él esperaba pues no era tan sencilla. Sin embargo, él tuvo la capacidad para instruir de una manera correcta, de acuerdo a como había aprendido de su maestro. Y entonces también recordamos que él le dijo a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manashe que dejaran a sus mujeres, porque pues ellos se habían quedado en una tierra. Recuerden que ellos le habían dicho a Moshe, y les había dado como la autorización de que se quedaran ahí, pero cuando fueron a tomar la tierra prometida tenían que ir a luchar también con ellos. Entonces, después de que ellos ayudaran a tomar la tierra prometida, ahí sí podrían volver a esas tierras donde ellos estaban y regresar con sus mujeres, con sus hijos y todo. Entonces, parte del mensaje que veíamos en este momento era que precisamente la función de un hijo de Israel es precisamente ayudar a otros para que puedan entrar a esa tierra prometida. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que hemos visto en este primer capítulo, así recordando a muy, 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 de manera muy resumida. Bien, entonces estamos viendo en este segundo capítulo que, bueno, continúa Yehoshua. Recuerden que él ya no era un niño, él ya era un hombre de 80 años. Ellos estaban, bueno, vamos a leer aquí directamente de la escritura. El primer verso dice así: envió Yehoshua, hijo de Nun, desde Shittim, dos hombres espías secretamente diciendo: vayan, vean la tierra y Jericó. Entonces entraron en la casa de una mujer posadera llamada Rahab y se acostaron allí. En muchas versiones dice que llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Entonces, bueno, tenemos que recordar que ellos estaban en Shittim, o Sittim, aparece en las Biblias que conservan nombres griegos. Esto queda al este del Jardín o del Jordán. Y Sittim significa acacia, acacia. Entonces, incluso esta parte se refiere un poquito más adelante, no solamente como Shittim, sino como Abel Shittim, que es como ampliando un poquito el nombre. Pero recuerden que Sittim es lo que se conoce como madera de acacia. La madera de acacia es con lo que se construyó el arca del pacto, que después estaba cubierta de oro por dentro, cubierta de oro por fuera, y bueno, otros asuntos más que se utilizaron para el santuario. Entonces, bueno, recuerden que Yehoshua antes es el discípulo de Moshe, pero entonces
hubo una situación previa donde también se mandaron informantes, donde también se iba a explorar una tierra para tomarla. Entonces vamos a ir a este capítulo para ver cuál fue la diferencia de lo que pasó en ese momento a lo que pasa en este momento que estamos leyendo. Entonces vamos a ir a Bamidbar, a números 13. Números 13, vamos a leer del verso 1 al 33 para recordar. Voy a leerlo rápidamente, dice. Adonai se dirigió a Moshe y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moshe nos envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur. Bueno, ahí sigue nombrando todas las personas hasta el verso 15, verso 16. Estos son los nombres de los hombres que Moshe envió a explorar el país. A Oshea, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Yehoshua, o sea, Josué, como aparece en las Biblias latinas. Moshe pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo, vayan por el Negev y suban a la región montañosa, fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil, y si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si están fortificadas, y si la tierra en la que viven es buena o es mala, es fértil o es infértil, y si tiene árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en la que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin en el sur. Bueno, ahí continúa diciendo la narración. Después se escogieron también estas frutas grandes, y después llegaron con esta razón. Verso 27, le dijeron a Moshe, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Perdón, un segundo. Aquí va desde el verso 25 porque es importante un poquito antes. Verso 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, ¿cuánto tiempo? 40. Regresaron a Cades en el desierto de Parán. Allí estaba Moshe, Aarón y todos los israelitas. Y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moshe, fuimos a la tierra a la que nos enviaste, realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce, pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anak. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar, junto al río Jordán, viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moshe y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Y decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como langostas, y así nos miraban ellos también. Entonces, ¿por qué estoy leyendo este relato? Porque necesitamos aprender, necesitamos ver cuáles fueron las diferencias. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿cuántas personas fueron enviados? Sí. Ok, listo, ya tenemos un amigo más, un invitado, Orlando Murcia. Bueno, muy bien. Entonces, Shalom, Orlandito. Estamos grabando la clase. Bien, muy bien. Aquí estamos, bueno, con unas personas, unos amigos, unos hermanos en la fe. Entonces, le voy a pedir el favor si silencia el micrófono un momentico y ahorita continuamos con la charla, si le parece.
pero que les escuche. Sí, sí, porfa. No nos vaya a colgar, simplemente para que porfa nos... Para que se escuche. Entonces, estábamos viendo que Moshe hizo un asunto. Entonces, bueno, ¿cuántos hombres fueron enviados? Acabamos de ver que enviaron uno por cada tribu, o sea, enviaron a 12 personas. ¿Y qué tipo de personas eran? Personas influyentes, personas, digamos, en nuestro lenguaje de hoy, líderes de este pueblo. Y entonces, ¿para qué los enviaron? Entonces los enviaron para que dieran una información, que si esta tierra era buena, que si era grande, que si era fortificada, que si tenía frutos, que si... Y decía que si sí y que si no. Eso era lo que él estaba mandando a averiguar. ¿Y a quién le informaron? ¿A quién le informaron estos 12 informantes, estos 12 espías? ¿A quién le informaron? Le informaron a todo el pueblo, porque ahí dice que estaba Moshe, estaba Aarón y estaba todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿el asunto cuál fue? Que las personas que no tenían fe empezaron a dar su versión, las personas que tenían fe dieron también su versión, su punto de vista, y entonces el asunto es, si Yehoshua ya había estado presente en esta ocasión, él ya había visto lo que había pasado cuando se mandaban espías, entonces, ¿será que Yehoshua lo hizo en sus fuerzas? Porque recuerden que esa vez el Eterno le dijo, envíe a estas personas a que vayan y exploren la tierra. Pero no. Ya Moshe fue el que le dijo, miren a ver si es buena, si es grande, si es fortificada, si da fruto, si hay esto, si hay lo otro. Ahí estuvo el asunto. Entonces la pregunta, ¿será que Yehoshua lo hizo en sus fuerzas o será que no? De Bueno, enviar a los... ahorita están enviando 2 espías. Lo mismo que le pasó a Moche cuando envió los 2 espías a ver la tierra de la prometida. Exactamente. Tuvo que enviar, pero no fue orden del Eterno. Exactamente. Por Moche no fue orden del Eterno. Ellos quisieron comprobar porque tenían duda de que si será, que no será. Entonces, bueno, vayan, envíen. Mandaron 10 y 2 de esos llegaron con buenas noticias. Le mandaron 12. 12 y 2 de ellos llegaron con buenas noticias. Exacto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que tenemos que aprender de este segundo capítulo de Yehoshua? Pues precisamente eso, que él había aprendido de su maestro espiritual, de su mentor, que era Moshe. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en este capítulo que estamos leyendo, miren que no dice los nombres de los enviados, de los informantes, de los espías. No dice los nombres. Yehoshua tampoco dice, bueno, vayan y díganme si es bueno o malo. Y ya tampoco ellos dan su informe delante de toda la comunidad, sino en secreto. En secreto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Pues precisamente que hay ciertas cosas que nosotros vamos aprendiendo, pero que tenemos que manejarlas con sabiduría. Es decir, tenemos que contarle a personas que también tengan la sabiduría, que tengan la emuná, que tengan la fe, para escuchar con los oídos dispuestos a recibir el mensaje del Eterno. Porque si son personas que no tienen fe o no tienen el entendimiento o no tienen la sabiduría, porque recuerden que el proverbio dice que la sabiduría comienza por el temor al Eterno, el respeto al Eterno. Entonces, hay momentos en que se debe callar. Ciertas cosas se deben callar. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden tal vez tener la formación para recibir cierta información. Y es en el caso, en este momento que estamos cada uno en nuestro hogar, es el caso de las cosas que se hablan delante de los hijos. Porque obviamente ellos tienen una edad más corta y tal vez tienen un entendimiento diferente, entonces por eso es que nosotros tenemos que tener sabiduría para hablar. Entonces miren cómo Yehoshua aprendió de su mentor espiritual, pero entonces dijo, ok, bueno, él lo hizo de esta y esta y esta manera. ¿Qué fue lo que pasó? Esto y esto. Ah, bueno, entonces yo voy a aprender de los errores de mi mentor espiritual y vamos a hacer las cosas de una mejor manera para no tener una situación inconveniente con el pueblo y agradar más al Eterno. ¿Vas a decir algo? Otra perspectiva que me trae ahí es la sabiduría para saber a quién yo le cuento cosas importantes en mi crecimiento personal o consejos en mi parte financiera o en fin,
porque a veces por las emociones o por apresurarse uno a abrir la boca, puede uno estar contando algo muy valioso a alguien que quizás no tiene la madurez espiritual para comprenderlo, o que de pronto no tiene su corazón sano y lo que se cae es pues de pronto, no sé si se ha escuchado, no me gusta esa frase, pero los matadores de sueños. O sea, Bueno, y muchas veces también hay ocasiones donde uno pasa por situaciones o pasa por lugares donde uno dice, bueno, ¿y yo por qué pasé por X lugar? Entonces, por ejemplo, eso me preguntaba ya hace un tiempo. Yo decía, cuando yo estaba en cierto lugar, decía, Padre Eterno, ¿yo qué hago en este lugar? O sea, ¿a qué me mandaste acá? Entonces, bueno, después aprendí dos cosas muy importantes. Una, que pues fui por mi reina, la que hoy día es mi esposa, pero dos, también entendía que Él me envió allí para que yo aprendiera de los errores de otra persona. No estoy queriendo decir que todo lo que esta persona hiciera era malo, pero obviamente hay cosas buenas que aprender, pero también hay otras cosas que uno dice, uy, de esto también tengo que aprender. Bien, entonces continuemos. Entonces estaba diciendo, vuelvo y leo otra vez este verso, el verso 1 del capítulo 2, dice, perdón, me perdí aquí del libro. Au, se me cerró la página. Qué pena con ustedes, denme un minutico. Sí, pero es que perdí la página. Es que lo quiero. Mi amor, ¿me lo puedes leer de esa versión que es griega, por favor? Sí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo... No, perdóname, el 1 del verso 2, que no hemos salido, no hemos terminado ese. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ahí viene el otro asunto. Entonces, hemos aprendido y en muchas versiones dice efectivamente que llegaron a la casa de una mujer prostituta que vivía en Jericó. Entonces, bueno, tenemos que aprender o recordar, yo sé que muchas personas de ustedes ya conocen muy bien este tema, pero recuerden que las palabras en el idioma original eran muy pocas. Entonces, estas palabras pocas servían para diferentes situaciones. Entonces, la palabra que utiliza aquí es la palabra soná, que si hoy día vamos a Israel y le decimos a alguien soná, pues a una mujer nos va a pegar una cachetada seguramente porque soná es prostituta. Hoy día se utiliza como prostituta. Obviamente en la antigüedad también se utilizaba, pero no solamente se utilizaba para la palabra propiamente para decir una prostituta, sino también se utilizaba para hablar de una mujer adúltera o de una mujer infiel. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué dos hombres llegan a la casa de una mujer que es ramera? Si estamos viendo que es una mujer ramera, pues ¿por qué dos? Les tocaría quedarse uno ahí y el otro en otro lugar. Si fuera el caso, pues que estuvieran buscando lo que normalmente buscaba un hombre con una mujer así. Pero entonces hay otra cosa, otra de estas posibilidades, y es que esta mujer que dice aquí soná, se decía que era una mujer soná y por eso se tradujo como prostituta, porque era una mujer infiel. Pero una mujer infiel ¿a qué? Era una mujer infiel a el culto que estaban realizando los de este pueblo en ese momento. Es decir, ella no, como dicen hoy día, comulgaba con lo que estaba practicando ese pueblo en ese momento. Entonces, bueno, vamos a continuar la historia para saber si realmente ella es una prostituta o si por el contrario es una mujer que tiene un hostal y era la mesonera o la hospedadora de este lugar. Dice el verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que esta noche entraron acá unos hombres de los hijos de Israel para espiar la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabía esta gente que ellos eran israelitas? Porque muy seguramente si ellos iban como espías, no se iban a llevar un hábito israelita, porque ellos necesitaban entrar a esa tierra para poder recorrerla, para poder mirarla, y obviamente no se iban a ir precisamente con una
con un atuendo característico de ellos. Entonces, Pero sí, en ese tiempo la cultura era pero sería era que ellos grande. iban a ser tan evidentes de irse con la pinta de la ropa enemiga a meterse dentro de un pueblo. O sea, es como pensar hoy que el guerrillero se mete con su pinta de guerrillero a un no sé, a un regimiento militar, algo así. Entonces, eso es una de las cosas que nos puede hacer pensar que precisamente era un hospedaje y que allí se hospedaban más personas y que ellos también llegaron a escuchar lo que estaban hablando estos hombres. ¿Por qué? Porque dice que ellos llegaron para espiar la tierra. Entonces, seguramente habían escuchado alguna conversación o bueno, sigamos a ver qué nos va diciendo el texto. Verso 3. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que entraron en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Entonces, miren que también aquí ya nos empieza a dar una luz un poquito más clara acerca de quién era Rahab. Porque sencillamente si fuera una prostituta, pues dice, esta nos está traicionando, entonces matémosla y matémosla junto con ellos. Pero miren que envió estos soldados y él lo que le dijo fue, sáquelos de allá. Entonces como que había un cierto respeto por esta mujer. Verso 4. Pero la mujer que había tomado a los dos hombres y los había escondido, respondió: verdad es que vinieron a mí aquellos hombres, mas yo no sabía dónde eran. Y cuando iban a cerrar el portón de la ciudad, siendo ya oscuro, los hombres salieron. No sé a dónde se hayan ido los hombres, persigan a prisa en pos de ellos, que los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que tenía ordenados sobre el terrado. Entonces miren el asunto. Aquí nos muestra otra faceta que de pronto pasamos por alto cuando leemos de manera rápida, y es que Rahab gozaba de credibilidad. Es decir, era una mujer de una sola pieza. ¿Por qué? Porque los soldados no entraron a buscar allá a ver dónde estaban los espías, porque si ella les dijo, no están acá, bueno, se fueron. Ellos no entraron a buscar, porque obviamente si hubieran entrado a buscar muy fácilmente los hubieran encontrado. Y otra cosa que nos está diciendo aquí es que había lino. Entonces nos da una pista del texto, porque el lino, la cosecha del lino, se estaba dando más o menos en marzo y principios de abril, o sea, se estaba cortando y se ponía a secar. Entonces, miren que eso es un tiempo muy cercano a la fecha de Pesaj, de la celebración de Pesaj. Y otra cosa es que también nos está diciendo que si esta mujer tenía lino y este lino se estaba poniendo a secar en la parte de arriba, quiere decir que ella tenía otra actividad. Es decir, también, como dice Leshet Hail, como dice en Proverbios 31, o sea, ella también parece ser que ella era comerciante porque estaba pues con una materia prima en casa. Entonces, bueno, continuemos, verso 7. Entonces los hombres persiguieron en pos de ellos, camino del Jardín, hasta los vados y el portón. Y el portón cerraron después de que salieron los perseguidores tras ellos, o sea, los espías. Antes que ellos se hubieran acostado, ella subió a donde ellos estaban, sobre el terrado. Entonces, aquí también nos da otra característica o nos describe algo de los personajes, y es que estos dos informantes, estos dos espías, estaban tranquilos, porque dice que ella se subió como antes de que, exacto, ya estaban dispuestos a dormir, o sea, estaban tranquilos. Entonces, eso también nos demuestra una faceta interesante, y es que ellos tenían confianza en el Eterno. O sea, podían estar muy tranquilos a pesar de la situación. Incluso en los documentos de la tradición dicen que estos dos espías, obviamente recuerden que estos son comentarios del Talmud, que no son verificables, sino son tradición. Dice que eran Pinhas y era Caleb. Eran los dos espías en esta ocasión. Bien, continuemos. Y dijo a los hombres: yo sé que el Eterno les ha dado esta tierra. Le está diciendo Rahab a los informantes.
que el pavor a ustedes ha caído sobre nosotros y que han desmayado todos los habitantes del país a causa de ustedes, porque hemos oído cómo el Eterno secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron a los dos reyes de los Emorim que estaban en la otra parte del Jardín, a Sijón y a Og, a quienes ustedes mataron. Conocían el poder del Dios de Israel. Y cuando oímos, se nos derritió el corazón y nos ha quedado ya aliento, y no ha quedado ya aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Eterno, vuestro Dios, Él solo es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, miren cómo hay una identificación también con el pueblo. Miren cómo las personas que están en contra del pueblo del Dios de Israel sienten temor, y muchas veces, lastimosamente, por nuestra ignorancia en su poder y en sus palabras, nosotros somos los que sentimos miedo de las personas que no temen del Eterno. Y la verdad es que debe ser absolutamente al revés. Y entonces esta es una faceta o algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, porque si nosotros entendiéramos el verdadero poder del Eterno, nosotros no tendríamos que tener la más mínima gota de miedo. Por el contrario, si nosotros tenemos la armadura del Eterno, que es la emuná, según lo que dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, precisamente si tuviéramos puesta esa armadura, iríamos súper confiados, no como que, ay, ¿será que se me acerca el ladrón? Ay, ¿será que...? ¿Será que yo me voy a contar? Lleno de miedos, o sea, lleno de miedos. No, obviamente ahí las autoridades también tienen, hay que respetar las autoridades, y si ellos dicen no salga de su casa, ok, hay que respetar las autoridades. Obviamente tampoco tener temor, sí, del miedo, o sea, que ahorita que me mandaron por la red que se enfermó uno, ay, me mandaron la red que se enfermaron 5, ay, me mandaron por la red que ya van 100, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No me puedo ni asomar a la ventana, porque qué tal que abra la ventana y el vecino al lado tenga el coronavirus y sople el viento y me lo prenda, y sí, o sea, tampoco tenemos que llenarnos de miedo, pero sí tenemos que tener muy en claro la invitación del Eterno. Creo que a través de este pasaje es: tengan en claro quién soy yo. Tengan en claro cuál es mi poder. Tengan en claro que ustedes son mis hijos y que yo los protejo. O sea, yo soy el dueño de toda la tierra. Mando en el cielo y mando en la tierra. Así que, ¿quién les puede hacer daño si yo soy el que los defiende? Obviamente, tenemos que tener en cuenta también que nuestro comportamiento es algo muy, muy importante, porque eso puede ser, nuestro comportamiento puede ser el que abra la puerta y diga: sí, señores soldados, aquí están ellos, mire, acá en la terraza, mire, aquí entre el trigo está. ¿Por qué? Porque se abre la puerta por un mal comportamiento, que es una decisión nuestra, y nosotros no podemos culpar al Eterno por esto. Mauri, ahí hablando, tal sería como la fe o lo que tenía esta mujer, que queda ella como registro en Hebreos 11, donde se habla de la fe, y dice que por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ella tenía temor de ese Dios de Israel que se hablaba, que había abierto el Mar Rojo, que había de lo que había hecho con los dos reyes de Sehón y de Og, que había destruido. O sea, ella tenía un temor de lo que se escuchaba que hacía el Dios de Israel. Sí. Entonces ella misma elevó, o sea, es algo que, como por decir un católico ahorita, que llegara ahí y ha sabido del Dios de Israel y ha sabido de lo que pasa con Israel, y que se levante una persona en esa fe y haga ese reconocimiento del Dios de Israel, y que por esa fe antes otros terminen uniéndose a esa fe de esa persona. Ajá. Entonces, como ella también tenía una referencia tan clara de lo que pasaba con ese Dios de Israel. Muy, muy cierto, sí. Sí, porque ahí está precisamente diciendo como que él solo es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, ella la tenía más clara que cualquiera. Entonces, tal vez ese era el motivo por el cual era ella llamada Soná.
porque era infiel a las creencias de ese pueblo en el cual ella vivía. Ella no pensaba igual que ellos, no sentía igual que ellos, ella sabía que había un Dios y no era de piedritas, y no era de muñequitos, y no era de nada de esto, sino por el contrario. Era el Dios viviente el que mandaba en los cielos y el que manda en la tierra también, mandaba en los dos. Shmuel está diciendo, nuestro comportamiento debe ser consecuente, lo que decimos y lo que pensamos, decimos y hacemos. Ok, perfecto. Bien, entonces continuamos en el verso 12 y dice, ahora le ruego, júrenme por el Eterno, que así como yo hice merced con ustedes, Gesed es la palabra correcta que viene ahí, así también ustedes harán merced con la casa de mi padre y me darán una señal segura. Y dejarán con vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todo lo que es de ellos, librando nuestras vidas de la muerte. Entonces, miren que aquí nos da otra faceta bien interesante. ¿Y es cuál? Una, lo que estábamos hablando. Uy, mire, yo ya sé que ustedes pasaron por tierra seca, yo sé que ustedes derrotaron a Og, yo sé que derrotaron a Sihón, yo sé que también mataron al rey de Morín, yo sé, o sea, era una mujer que estaba dateada, una mujer que tenía buena información, buenas relaciones y que también en este verso nos está dejando ver que es una mujer que estaba acostumbrada a las transacciones, a los negocios, porque está diciendo, listo, entonces ahora el negocio es así, la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, todo lo que es de ellos librando nuestras vidas, o sea, empezó a actuar como, pues obviamente consecuente a su fe, sabiendo que el Eterno era también bondadoso, que ellos eran misericordiosos con los pueblos que entendían cuál era el verdadero Dios. Entonces vean qué interesante también otra faceta de Rahab. Bien, verso 14. ¿Vas a hacer un aporte? Sí, es que cómo, cómo se es estigmatizado en un grupo o en una cultura por una práctica o por X situación, ¿sí? Uh-huh. Ya se califica a esa persona. Pero si vemos acá, el corazón de Rahab también era una mujer que desbordaba también su corazón, era una mujer demasiado sensible al servicio. Sí. Porque ella, en su estado, lo que hizo fue servir a dos hombres que amaban al Dios de Israel y que querían ver a su pueblo en libertad. O sea, la actitud del corazón de ella, pese a cómo pudiera haber sido calificada, era una actitud sincera. Sí, ¿sí? Exactamente lo que una actitud de servicio. Sí, muy bien. Bien, verso 14. Entonces contestaron a ella los hombres, nuestra vida responderá de la vuestra para morir, si no denunciaren nuestro convenio, y cuando nos entregue el Eterno la tierra, haremos contigo merced y verdad. Entonces, ¿ella qué está diciendo? Bueno, ok, yo actué con Gesed, yo actué con bondad con ustedes, sin pedir nada a cambio. Los cubrí, los guardé de una manera desinteresada. Entonces, ¿qué está pasando ahora con ellos? Ellos están diciendo, bueno, pues de acuerdo a esto que actuaste con esta Gesed, nosotros vamos a actuar también con Gesed, o sea, con bondad y con verdad. Dice el verso 15. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la pared del muro y ella vivía en el muro. Entonces, miren otro asunto. ¿Será que era una casa mal ubicada? Si nos ponemos a pensar, esto era como tener hoy día en nuestro país, o como tener una casa situada en las murallas de Cartagena. O sea, ¿sería una casa de pobres? Verso 16. Entonces ella les dijo, vayan a la montaña, no sea que los encuentren los perseguidores y se esconderán allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores y después seguirán su camino. Entonces, miren que acá hay un mensaje sot, hay un mensaje secreto, pero también remets, o sea, una alusión. ¿Por qué? Porque les está diciendo, vayan a la montaña, quédense 3 días. ¿Y qué va a pasar? Que los perseguidores ya no van a estar. Entonces es muy parecido a lo que estaba pasando unos años atrás con su siervo Moshe.
Él subió a la montaña y efectivamente el Eterno lo estaba guardando, lo estaba dejando invisible a toda la demás gente. Entonces, esto que les está diciendo Rahab es algo muy parecido. Vayan a lo alto, allá van a estar escondidos. ¿Y qué va a pasar con sus enemigos? Ni los van a ver. O sea, se les van a perder a sus enemigos, van a ser invisibles ante sus enemigos. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros es, si nosotros vamos a las alturas del Eterno, si nos metemos en tefilá, si vamos a lo íntimo, a lo profundo, nosotros no tendremos enemigos, no estaremos visibles a los ojos de nuestros enemigos. Si ustedes recuerdan o han tenido la oportunidad de hacer rezos con el Sidur, hay una parte del Sidur donde dice, y que mi alma sea como el polvo para mis enemigos. ¿Por qué? Porque es efectivamente esto. Cuando uno es polvo, pues realmente no le interesa al enemigo. Ay, el polvo es lo que menos me preocupa en la vida porque esto no me va a matar ni me va a nada. O sea, no me preocupa. Entonces, esto es lo que les está diciendo Rahab. Miren, vayan a la montaña, no sea que se encuentren con sus perseguidores, se esconderán allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores y después seguirán su camino. Otra clave muy importante, está hablando de 3 días. Está hablando de 3 días y ustedes saben lo que significa eso en el lenguaje de nuestro Mesías. O sea, tiempo de morir y de volver a vivir. Verso 17. Y los hombres le contestaron, sin culpa estaremos nosotros de tu juramento que nos has juramentado. Uy, un poco enredado esta redacción. Voy a leerlo aquí. Acá dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Perfecto. Y entonces, miren aquí, ellos están diciendo, listo, ok, o sea, nosotros estamos diciendo, listo, pero miren que hay un asunto también que, si ustedes se dan cuenta, ellos están confiando también en Rahab. O sea, ya Rahab está mandando, porque ella les está diciendo a ellos qué hacer. Increíble. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ¿realmente sería una mujer prostituta, como dicen las traducciones? ¿Una mujer poco entendida? ¿Una mujer fácil? La verdad que esto está demostrando otra cosa. Verso 18. He aquí que cuando entremos en la tierra, atarás este cordón de hilo carmesí para contraseña en la ventana, por donde nos hiciste descender, y a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre reunirás contigo dentro de la casa. Entonces, miren que aquí nos da otra pista de cómo era la vida de Rahab. ¿Por qué? Porque pues muy seguramente ella no se había casado, porque aquí está diciendo precisamente que estaba su padre, su madre, sus hermanos y todos los demás. Entonces, muy interesante, porque también le está diciendo que ponga esta seña, que es un hilo rojo, en la ventana. Entonces, pues obviamente no se trata del hilo rojo que hoy día utiliza la gente, que se le amarra la muñeca, que para que no esto, que para que no lo otro, o sea, nada tiene que ver con eso, pero vamos a ver más adelante lo que realmente significa esta señal, esta contraseña que estaba entre el pueblo de Israel y una mujer hospedadora, que muchos califican como prostituta. De pronto era la líder del mesón y en ese mesón habían también prostitutas, entonces pues se calificaba, pues, no sé, o sea, hay algo me queda como un vacío todavía. Muy bien, vamos a seguir mirando qué nos dice la escritura. Verso 19. Será que de todo el que saliere de la puerta de tu casa afuera, su sangre estará sobre su propia cabeza y nosotros seremos inocentes. Pero de todo aquel que estuviere contigo dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestras cabezas si mano alguno lo tocare. Mas si divulgares este asunto nuestro, quedaremos libres de tu juramento con lo que nos has juramentado. Entonces ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron, y ella ató el cordón el cordón de carmesí a la ventana. Entonces, listo, ahí quedó cuadrado el trato. Quedó hablado, digamos, la situación.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos está diciendo de una manera Remets que el que estaba dentro de la casa, perdón, simplemente Peshar nos está diciendo que el que estaba dentro de la casa quedaba con vida. O sea que nos está diciendo algo muy parecido a lo que decía el Mesías, que en la casa de mi padre hay muchos lugares. Entonces nos está diciendo que dentro de esa casa hay salvación. Entonces la pregunta que hoy día nos tenemos que hacer es si nuestra casa, este templo que nosotros tenemos, aún esta casa física, en esta casa hay salvación, ¿cómo debería estar? Debería estar llena de gente. Debería estar llena de gente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llegue el Elohim de Israel con sus enviados, con sus guerreros, ¿qué va a pasar? Bueno, cosa tremenda lo que va a pasar. Entonces, algo que tenemos que también saber es que Rahab, la palabra Rahab en hebreo, tiene la raíz Rab, que Rab significa amplia, que significa grande. Entonces, es algo bien importante que conozcamos. Dice aquí, pero esa palabra sí va, más bien usar la palabra redención. Ok, sí, perfecto el aporte. Sí, más la palabra redención. De acuerdo. Bien, verso 22. Dice, ellos caminaron y fueron a la montaña y estuvieron allí 3 días hasta que hubiesen vuelto los perseguidores y los buscaron los perseguidores en todo el camino, mas no los hallaron. Entonces nuevamente nos está nombrando lo que habíamos visto ahorita y recuerden lo que dice la escritura, que es que mora a la sombra del Altísimo. Recuerden lo que dice el Salmo. Bien, verso 23. Entonces se volvieron los 2 hombres y bajando de la montaña pasaron el río y vinieron a Yehoshua, hijo de Nun, y le refirieron todo lo que les había acaecido y le dijeron a Yehoshua, ha dado el Eterno en nuestra mano toda esta tierra, porque ya todos los moradores de la tierra desmayan a causa de nosotros. Entonces, a diferencia del pasaje que leímos iniciando, ellos llegaron con un gran racimo de uvas. ¿Será que estaban pidiendo pruebas para ver si esa tierra era o no era? Aún más, si esta palabra soná realmente fuera prostituta, entonces tendríamos tal vez un asunto de descendencia que tendríamos que revisar. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 verso 5 y vamos a ver la genealogía de Yehoshua o de Jesús el Mesías. Entonces dice en el verso, voy a leer el primer versito, dice de Mateo 1, dice, esta es una lista de los antepasados de Yeshua el Mesías, que fue descendiente de David y de Abraham. Y empieza, Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y sigue, y en el verso 5 dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Entonces, si esta mujer realmente fuera una zoná, si fuera una prostituta, ella sería una vergüenza dentro del linaje y muy seguramente la hubieran ocultado. Pero, si continuamos leyendo, dice, termina las generaciones y dice en el verso 17, de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Entonces, miren que nos está diciendo que realmente esta mujer Rahab fue más importante de lo que muchos pensaron o entendieron, o muchos de nosotros en algún momento pensamos o entendimos. Y entonces aquí hay una clave bien bonita y es ¿cuál? Que en esta descendencia
y los que tienen activa la cámara van a alcanzar a ver, en esta descendencia está este nombre. Este nombre es David, Dalet, Bab, Dalet. Y David, recuerden que en la antigüedad no habían números, sino eran letras. Entonces la Dalet tiene un valor, o es el número, representa el número 4, la Bab el número 6 y nuevamente la Dalet. Entonces esto nos da un número, ¿qué es el número? 14. Entonces, esa es la razón por la cual en el capítulo 1 de Matillahu o de Mateo nos está diciendo que hay 14 generaciones desde... Perdón, ¿puedo estar aquí? David, ¿cuántos son? Desde 14. 4, 6, 4. Dalet, Bab, Dalet. Entonces, por eso es que nos está diciendo que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Y en esta palabra, David está 2 veces la puerta. La puerta. Recuerden que el Mesías nos decía que yo soy la puerta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, hay una puerta. Después viene una letra que es la Bab, que es la conexión, y después viene otra vez la puerta. Entonces ahí lo que nos está hablando de una manera de una manera oculta, es de las 2 venidas del Mesías Yeshua. Entonces, la primera vez, despreciado, y la segunda vez, honrado como el rey. Me están preguntando aquí, ¿pero Rahab era como una juez? Pregunto. No hay esa, no podemos sacar eso porque por el contrario, mejor dicho, no hay pruebas históricas que nos den a pensar de que ella pudiera tener un cargo de autoridad como el que estamos hablando, porque por el contrario, precisamente por eso se le da ese título de Soná, porque es una mujer infiel al rey de ese momento, no es tan sumisa pues como de pronto hubiese querido el rey en su momento. Entonces, como dice más adelante, en el libro mismo de Yehoshua dice, yo y mi casa serviremos al Eterno. Entonces, lo que nos quiere transmitir este segundo capítulo, ya para cerrar la enseñanza, es que nosotros tenemos que entender que nuestra casa debe estar llena de lo que amamos, en nuestro ruach, en nuestro espíritu, de todos los frutos, y si lo vamos a lo natural, de todas las personas que son nuestra familia. Debemos también interceder por nuestra familia, tenemos que también hacer lo que hizo ella, empezar a dar sin esperar para que ella también pueda llevar a su familia un beneficio. Entonces miren cómo el Eterno nos está mostrando entre comillas, un linaje, entre comillas, maldito, finalmente termina siendo de gran bendición y de redención para muchos. Entonces algo que tenemos que también aprender es que nosotros no nos podemos quedar en lo superficial, en lo que nos dice la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con una traducción latina, nos pensamos, uy, esa Rahab era terrible, no era una prostituta. Pero cuando vamos un poco más allá, nos damos cuenta que precisamente es una mujer que no siguió a las multitudes, que no siguió a las masas, que no para donde Vicente va a la gente, sino por el contrario, ella tenía una credibilidad, tenía una información, tenía una capacidad de negociación, tenía una fe, tenía un respeto por el único y verdadero Dios. Ella sabía la tenía muy claro entonces, que realmente quería seguir al Dios de Israel. Porque la historia cuenta que era una ramera, o sea, por la misma palabra, por la misma palabra que es soná, y porque también hoy día, por cultura, no está bien visto que una mujer sea la que hospede o la que esté a la entrada de un hostal diciendo, sí, vengan y se quedan acá, porque obviamente se puede dar para confusiones. Es como si una mujer vive sola en una casa y en esa casa llegan personas a quedarse, así como dice hoy día la aplicación esta de Airbnb. Entonces, ay, no, es que ya entran hombres. O como hace unos tiempos pasaba con las aplicaciones, alguien me contaba que por ejemplo los vigilantes del conjunto donde esta mujer vivía, que como la recogían en carros diferentes, entonces pensaban que ella era una mujer, una zona,
Entonces, es precisamente eso, o sea, lo que nos invita la escritura es a no juzgar a priori, o sea, no pensar mal de las personas, sino por el contrario, recuerden lo que siempre nos he estado diciendo, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Realmente nosotros somos un linaje, entre comillas, maldito, deshonrado para muchos, tal vez no nos ven como con buenos ojos, pero la realidad es que es como esta mujer que para muchos no era una mujer muy valorada, pero por el contrario era una mujer que hizo historia, que quedó escrita en el linaje del Mesías, que su casa fue también un lugar de refugio para redención y pues su nombre es recordado y con muy buenos actos, con una señal de pacto incluso con el pueblo de Israel, que más adelante vamos a ver qué es lo que significa y van a ver qué hermoso es ese mensaje que está ahí. Entonces, bueno, amados, pues este es el mensaje de este segundo capítulo ¿Ya y ya, terminaste hasta el 24? sí, ya terminamos este segundo capítulo. Entonces, Yo, shalom, hasta yo la próxima de esta quisiera grabación. pudiera